Bueno, familia linda, buenas noches. Nos alegra saludarles. Bienvenidos a Teoterapia Salud Total. Estamos muy agradecidos a Dios por estar con ustedes. Y en esta noche pues seguimos en nuestro seminario que hemos comenzado, que se llama En Pos de la Gloria de Dios. Y sé que por el Espíritu Santo, en su gracia y en su amor, nos irá llevando a entender todo esto. Yo quiero animarle en el nombre de Jesús que usted esté atento a todo este proceso del que el Espíritu Santo nos está llevando, para que estemos ahí en la sintonía y usted decida en su corazón entrar, como cuando alguien en el mar viene la ola y ¿qué hace? ¿Cuál es el desafío? Ser capaz de subirse a la ola. Y cuando él aprende a subirse a la ola, ¿qué sucede con él? Es lanzado con la fuerza de la ola a una experiencia que yo pues me imagino que debe ser una experiencia bonita. Eso de subirse a una de esas olas, y si es una ola de esas bien grandes, la fuerza de ella y el deslizarse a través de ella y salir debe ser una experiencia muy, muy especial. Karina hace una cara como que no debe ser nada especial, obviamente, y menos ahora embarazada, pues, menos. Pero cuando hablamos de subirnos en pos de la gloria de Dios, es eso, subirnos a la ola del Espíritu Santo. Y a esa sí no tenemos que hacerle caras, porque vale la pena. Pero no es necesariamente una experiencia fácil. Vimos hace una semana que hay que pagar ¿qué? Un precio muy alto. Así que hablando de esto, pues recordemos, hemos entendido hasta aquí 4 cosas. Primero, que esto de la gloria de Dios es un proceso. Es un proceso que tenemos que ir entrando en él, y tenemos que tener bien claro ese proceso. De eso hablamos hace una semana. En segundo lugar, requiere pasos de fe. Fíjense todo lo que hemos venido viendo con los instrumentos y con los músicos. Hemos venido dando pasos de fe. Ya hoy dimos un paso grande en esto. Y ahí es donde pues el Espíritu Santo tiene que ir generando en nuestros corazones fe, desarrollar desafío. Ya en estos jóvenes, ¿qué queda sembrado a partir de esta noche? Queda ahí sembrada una bendición muy especial. Y van a seguir viniendo, y lo que yo le pido a Dios es que nos dé la oportunidad de tener una escuela de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes que quieran, que podamos aprender a adorar al Señor. Y que conste que dije queramos, me estoy incluyendo. En tercer lugar, ya dijimos, implica pagar un precio muy alto. Y en cuarto lugar, es para todos sus hijos. Pero solo lo ven ¿quiénes? Aquellos que perseveran. Solo los que perseveran son los que lo pueden ver. Así de que, familia, es bien importante esto. La experiencia de Dios, de la presencia de Dios, esa experiencia no es muy común en muchos cristianos, y es poco clara para muchos cristianos. No entendemos a veces qué es esto de la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y nos preguntamos, yo por ejemplo les hago una pregunta: ¿es igual la presencia de Dios a la gloria de Dios? ¿Será igual o será diferente? Y si no lo es, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? Así como cuando comenzó nuestra vida cristiana y nos preguntaron ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? ¿Se acuerdan? Y aún usted aquí puede estar sentado y no tener muy claro cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Y mientras no entendamos cómo es que funciona el diseño de Dios, pues vamos a tener una confusión muy grande. Y en la medida en que hemos entendido que el alma es diferente al espíritu, y que el espíritu tiene funciones y el alma tiene funciones, que el espíritu es una dimensión distinta a la dimensión del alma, se nos abre toda una perspectiva correcta de cómo Dios actúa. Lo mismo es, si nosotros entendemos qué es la presencia de Dios y qué es la gloria de Dios, cuál es la diferencia, podremos entrar a una dimensión distinta. Fíjense que para muchos de nosotros
la misma concepción de la vida cristiana está muy equivocada. Pensamos que la vida cristiana es simplemente que Dios nos dé cosas, que Dios venga y corra a nosotros cada vez que necesitamos alguna cosa. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene una concepción muy clara, que no es fácil, es antipopular, como es ame a todos por igual. Eso es antipopular. Eso nos choca, a todos nos choca, porque en la práctica hacemos acepción de personas. Nuestro concepto normal es yo amo a quien me ama. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia plantea otra cosa completamente diferente. Y necesitamos ir entendiendo ese concepto de vida cristiana para que seamos cristianos al estilo de la Biblia y no cristianos al estilo del mundo. Porque pues cristianos al estilo del mundo pues no tienen ningún desafío. Vamos a ir a Génesis capítulo 21. Quiero invitarle a que vayamos a Génesis capítulo 21. Y vamos a trabajar un poquito eso para que hagamos un pequeño recuento. En esto quiero decirles que pues el Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo que tenemos que ir muy despacio enseñando estas cosas. Y yo no sé, este seminario pues inicialmente pensaba que fueran un mes, noviembre, pero la verdad creo que vamos a tener que seguir trabajando muy despacio en esto para poder entender y comprender. ¿Okay? Me acuerdo la primera vez que yo estuve, que pasé por París, yendo a Israel. Tuve una experiencia con Analu, nos metimos en el metro de París. Y entonces, en autosuficiencia natural, pues yo estaba recién cristianito, muy sobradito. Entonces yo dije, no, el problema es, si yo me he movido en Bogotá, ¿por qué no me muevo aquí en París? ¿Cuál es el problema? Y entonces dimos el paso de fe y le dije yo a Analu, tranquila, vamos, esto. Yo le digo, ¿para dónde es que vamos? Y empezamos la cosa. Y bueno, ya si ustedes se podrán imaginar la perdida y la aburrida que nos pegamos. ¿Por qué? Porque no entendíamos cómo funcionaba el metro. Años después, cuando fuimos a vivir a la Argentina, en la Argentina también hay metro. Y pues allí, usándolo, la primera vez que llegamos, yo me acuerdo que me recordé aquella experiencia de París. Y entonces antes de meterme al metro, o de irme al metro, estuve 2 horas en la casa investigando, estudiando y preguntando a los argentinos cómo era que funcionaba el metro. Y quiero decirles que yo ya tengo en mi corazón claro cómo funcionan los metros. Todos los metros funcionan en el mundo exactamente igual. Solo que yo estuve parado más de una vez, por ejemplo, allá en Buenos Aires, en una estación esperando que viniera el tren. Bueno, pasa que yo no domino aquí los nombres de las estaciones aquí para que ustedes me entiendan, pero voy a poner nombres ficticios, ¿no? Haga de cuenta, estaba en la estación San Martín. Pero esa estación San Martín tiene conexión con otra línea, digamos la línea verde de la estación San Martín y la línea roja pasa por San Martín, pero va para Lowell, por decir así. Entonces yo en mi cabeza dije, no, pues yo estoy aquí parado, estoy en la línea. Entonces llegaba el subte y yo miraba el título y decía, San Martín, pero no, yo estoy esperando desde Lowell. Y dije, no, debe venir atrás, porque como así es en la avenida Caracas en Bogotá, porque son buses, entonces yo mirando y no será que me va a pasar por el otro lado, por donde viene el otro, y así. Y ahí estuve como 45 minutos y ya con la pierna, pero no viene de tren. Resulta que sí, estaba en la estación correcta, pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que caminar y meterme por un ladito, caminar unos metros, bajar a otra estación y llegar a la estación donde estaba pasando. En 45 minutos pasaron como 6 trenes y yo me quedé arriba esperando el otro. Ahora, cuando yo empecé a caminar y ya por fin pregunté, entonces una persona me dijo, no, mire, venga, yo voy para allá, yo le enseño. Y entonces, no, pero no, solo, decime, solo, no, venga, yo le enseño. Y ese es el problema de nosotros, nuestra arrogancia de que pensamos
que en esto de la adoración y la alabanza ya no tengo nada que aprender, o en las cosas de Dios. Y más rabia me daba era que el tipo me iba diciendo por dónde era y yo viendo los letreros. O sea que cualquier personita con un bajo nivel de inteligencia mira los letreros, sigue los letreros y llegaría a la estación y hubiera perdido 45 minutos. Pero ¿por qué yo no vi los letreros? ¿Por qué yo no entendía los letreros? Porque había un esquema mental que no me permitía entender. Y ese es el problema de los esquemas mentales que usted y yo tenemos en la vida cristiana. Entonces, cuando yo le hablo a usted presencia de Dios, ¿qué viene a su mente? Un esquema. Entonces usted dice, Dios está en todas partes. Con ese esquema de Dios está en todas partes, ¿qué hace usted? Usted rechaza lo que Dios quiere enseñarle acerca de la presencia de Dios. Porque usted dice, está en todas partes. Y como está en todas partes, ¿qué? No lo necesito. Está en todas partes. ¿Entienden lo que le quiero decir? Por eso la palabra de Dios y el Espíritu Santo necesita romper esos esquemas mentales que no nos permiten ver las cosas como son. Hoy en día yo puedo llegar a cualquier subte del mundo, a un puesto en Tokio. Allá en Tokio, pues gracias a Dios, no solo está en japonés, sino también está en inglés. Y le puedo asegurar que es muy difícil me voy a perder, porque yo ya entiendo, como ustedes acá, que manejan el subte, ustedes ya entienden cómo funciona el subte. De esa misma forma, entonces, quiero animarles a que vayamos lento para este caminar y descubrir esto que Dios tiene reservado para usted y para mí. Génesis capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Sí. Versículo 22. Miren cómo un rey impío dice lo siguiente. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech. ¿Quién era Abimelech? Un rey impío. Y su general del ejército, un príncipe del ejército, que se llamaba ¿cómo? Ficol. Le dijeron ¿a quién? Le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahí aparece esa primera experiencia. En otras palabras, lo que estos hombres le estaban diciendo a Abraham era que existe algo diferente en ti. Dios te guía, te preserva, te bendice a donde quiera que vayas. Y estaba siendo identificado ¿por quiénes? Por dos personas que no conocían de Dios, no creían en Dios, pero ¿qué estaban observando? Estaban observando que había algo diferente. Génesis 21-22. Vamos a Génesis capítulo 39. Por favor, para que veamos ahora otro ejemplo de un hombre de Dios. Génesis capítulo 39, llamado José. Y allí aparece, versículo 1, ¿en qué condición estaba José? Era un esclavo. Para que usted se dé cuenta, en una condición de esclavo. Versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué pasaba con José? Dice que Jehová estaba ¿con quién? José. Estaba con José. Lo dice en el versículo 2. Y fruto de eso, ¿qué fue? Varón próspero. Y ojo que, claro, usted en su esquema mental posiblemente está pensando es en platica, no. La prosperidad en el concepto de Dios es integral. No es necesariamente dinero. Y no es exclusivamente dinero. Versículo 3. ¿Qué vio Potifar en José? ¿Qué dice ahí? Versículo 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. O sea, ¿qué vio Potifar?
vio que Dios estaba con él. Pregunto, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué era lo que había allá en Abraham y qué era lo que había aquí en José? Presencia de Dios. Que no es lo que usted y yo normalmente decimos, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y ya tengo la presencia de Dios. Ese es el comienzo. Por eso usted y yo debemos tener la certeza de haber invitado a Cristo a nuestro corazón. Y hemos insistido muchas veces que es posible que usted sea la hora en que no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Usted no ha invitado a Cristo a su corazón, usted nunca tendrá la presencia ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo no es simplemente que esté ahí metido, como en el ejemplo que puse hace una semana o hace 2 semanas con su esposa. Su esposa puede estar presente en su hogar, pero no está en el lugar correcto. No puede que no esté en el lugar correcto. Es su esposa, legítimamente es su esposa, pero no está en el lugar correcto. Lo mismo sucede, usted puede haber invitado a Cristo a su corazón y no tenerlo a Jesús en el lugar correcto, en su propia vida. ¿Lo tiene en qué lugar? De segundo, tercero, cuarto, quinto. Lo tiene en la banca, así es. ¿Estamos? Porque la presencia que debe generar, según esto que estamos viendo acá, debe verse. Y la pregunta es, ¿qué ven sus hijos? ¿Qué ve su cónyuge? ¿Qué ve su familia? ¿Qué ven los empleados, sus compañeros de trabajo? ¿Qué ven sus vecinos? ¿Qué ven en usted y qué ven en mí? No es simplemente decir, soy cristiano. Usted recibió a Cristo, sí, pero a lo mejor usted y yo tenemos a Cristo ¿dónde? En el cuarto de San Alejo. Y cuando vamos a la Biblia, acomodamos la Biblia a nuestra conveniencia. Hay que perdonar, no, a este no lo perdono. ¿Por qué? Porque tal cosa. Damos una explicación. Cuando vamos a tomar decisiones con nuestro tiempo, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, damos una explicación. Ya no es el Señor en su vida, en su presencia, dirigiendo y tomando el control. Así de que no es simplemente que usted diga, yo recibí a Cristo y se acabó. Si usted recibió a Cristo no es usted recibió a Cristo y se acabó, es usted recibió a Cristo y comienza una nueva vida, una nueva evidencia. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hoy en día decirse cristiano es muy fácil, es un rótulo muy fácil que se coloca y la gente se llena la boca diciendo, soy cristiano, y lo más probable es que no haya tenido un encuentro personal con Jesús. Y yo a usted le vuelvo a animar a que no importa que lleve 12 años aquí en el CENTI, usted debe reconsiderar seriamente en su corazón dónde está la presencia de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo en su vida y ver los resultados, ver evidencias. ¿Estamos, familia? Veamos ahora entonces versículo 4. Dice que él, ¿qué halló delante de este hombre, de su jefe impío? ¿Quién era Potifar? Imagínense. ¿Qué halló? Dice que halló gracia. Y mientras halló gracia, ¿qué seguía haciendo José? Seguía sirviendo, para que se dé cuenta. Él entendió rápidamente que su llamado era servir. Pregunto, ¿acaso José se sentía esclavo? Nunca se sintió esclavo. Estaba en un sistema de esclavitud, pero él no se veía esclavo. Él se veía ¿era qué? Es servir. Fíjense lo que hace la presencia de Dios, versículo 4. Y entonces, ¿qué hizo el jefe? En el versículo 4. Le entregó todo.
Le entregó todo. La pregunta ¿es usted y yo somos dignos de confianza en los lugares donde Dios nos pone? ¿Será que las personas pueden confiar que usted y yo vamos a dar la medida? Es usted el que tiene que hacerse esa pregunta y debe darse cuenta. ¿Por qué de pronto? No porque usted ahorita tenga problemas de trabajo, pero si usted analiza que sistemáticamente usted tiene problemas en el trabajo, ¿qué es lo que cree que va a pasar? ¿Por qué está pasando? Si usted sistemáticamente tiene problemas con todas las personas, de 10 tiene problemas con 11, algo tiene usted que revisar en su corazón. Por supuesto que habrá de pronto 2 o 3, alguna situación, está bien, claro, obviamente uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, eso está claro. Pero si ya de 10, 8 tienen problema conmigo, 7 tienen problema conmigo, el problema no son ellas conmigo, el problema soy yo con ellas. Y la pregunta es, una persona que tiene conflictos en sus relaciones interpersonales, una persona que no es capaz de perdonar, ¿dónde tiene a Jesús en su corazón? ¿Lo habrá recibido? ¿O dónde lo tiene? Por eso es bien importante que lo entendamos. Le entregó todo, versículo 5. La bendición estaba sobre ¿qué? Sobre todo lo que él tenía. Dice en la parte final, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 12. Él fue fiel cuando fue tentado por la esposa de su jefe para que se acostara con él. Decidió ser fiel. ¿Por qué decidió ser fiel? Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está Dios ahí? Cuando él decide ser fiel, ¿y qué le pasó? Lea, por favor, el versículo 20. Dígame. ¿Terminó dónde? Terminó en la cárcel. Y la pregunta es, ¿y quién lo mandó? No, señor. El mismo esposo de ella, al que él había sido fiel. En la más grande injusticia. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó José? ¿Dónde vemos a José con una pataleta? Llegó a la cárcel y ¿qué hizo en la cárcel? Siga leyendo, versículo 21. Estaba esclavo con Potifar, ¿y quién estaba con él? Dios. Lo mandan a la cárcel, ¿y qué dice el versículo 21? Y dice que Dios estaba con José. O sea, que a donde iba José, ¿a dónde iba la presencia de Dios? A donde usted va, ¿quién va? Yo le pregunto, y esa es a mí me ha servido muchísimo. Yo creo que a usted le va a servir mucho. A la hora que yo tengo ganas de pecar, ¿en qué pienso? ¿Ah? En la presencia de Dios. Porque donde yo voy, va la presencia de Dios. Entonces, imagínense. Entonces, a la hora de pecar, ¿yo peco delante de quién? No. ¿Delante de quién? De la presencia de Dios. No, no es lo mismo delante de Dios. No. Delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo queremos echar una grosería, pegar un grito, ¿quién es el que está ahí primero? La presencia de Dios. Ahora, si usted y yo pasamos por encima de la presencia de Dios, ¿qué es lo más seguro? Que usted no tiene la presencia de Dios. Usted tiene una religión. Aquí en el distrito, sonríe. Líder, ¿cómo está? Oh, ¿cómo está? Ay, líder. Pero allá en el trabajo, ¿cómo somos? ¿Por qué hay esposas? No son acá del Centro y Boston, no.
montón de otros lugares. Dicen, líder, si usted no viera en la casa. Yo aquí en el centro lo he visto con escoba en la mano, pero usted viera en la casa no agarra nada. Y también he escuchado varones decir, pero usted la viera, líder, la viera en la casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué actuamos en un lugar de una forma y en otro lugar de otra? Pregunto, ¿presencia? No, la libertad no es para hacer lo que uno quiere. La libertad no es para decir, a este amo y a este no amo. A este lo perdono, pero a este sí no. A este le doy besito, pero a este no. No, esa no es libertad. Es libertad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Ame al uno y ame en cambio al otro. ¿Estamos? Sigan leyendo, versículo 21. Jehová estaba con José. ¿Y qué le extendió Dios a José? Su misericordia y su gracia. Miren que esas dos palabritas vamos a tener que trabajar. Yo les he prometido seminarios sobre esas dos palabritas. No lo hemos hecho. Vamos a tener que trabajar en eso. ¿Sabe por qué, familia? Porque no entendemos lo que es la misericordia de Dios. Abusamos de esa palabrita. Ay, Señor, ten misericordia. Claro, cuando uno está ahí cuando las papas están hirviendo y la cosa está brava, Señor, por favor, ten misericordia. Pero en otras oportunidades no entendemos qué es eso de la misericordia. Y más bien decimos, Señor, págale justo a este tipo que me está haciendo esto. Por favor, sé justo con este hombre. Disciplínalo. Y si el Señor escuchara eso, diría, ok, Manolito, ¿te quiere ser que sean justo con fulano? Sí, sé justo con él. Ok, entonces comencemos contigo, Manolito. Voy a empezar a ser justo contigo. Entonces ahí que voy a gritar. No, Señor, perdón. Conmigo no, conmigo misericordia. Sin embargo, la Biblia, ¿qué me dice? Que con ese que me hizo daño, yo debo clamar misericordia. Eso es vida cristiana. Cuando usted y yo reaccionamos de otra forma, es religión. Acomodamos la Biblia a lo que nos conviene. Si usted acomoda la Biblia a lo que le conviene, es probable que usted no tenga la presencia de Cristo en su corazón. Porque el Espíritu Santo nos ¿qué? Nos inquieta. Me lleva a decir, Manolito, estás haciendo acepción de personas. No es correcto. Uy, sí, Señor, sí. Ahí está la presencia de Dios guiándome. Esta semana fui a hacer una diligencia con Lindoberto en la camioneta de Lindoberto. Pues tiene un monstruo de camioneta, la bellezura. Y yo ando en mi Nissan Versa chiquito. Y me monto yo en la camioneta de Lindoberto. Y de vez en cuando empezaba yo, por acá me sonaba. Yo decía, ¿qué le pasa a este así? Y de pronto por el lado derecho, yo miraba, pero campesino, gloria a Dios por ser campesino. Yo decía, ¿qué le estará pasando? Y miraba los letreros, ¿será que hay alguna cosa? Y por mirar letreros de pronto llegaba y llamo yo, Lindoberto, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, es que se está saliendo de la línea. Entonces en la camioneta, cuando uno se sale empieza a tocar la línea blanca, por la derecha ella le avisa por el lado, aquí en la nalguita le dice, entonces uno ajusta. Y cuando es por el lado izquierdo, entonces le ajusta. No sé cuántos, bueno, mi carrito es viejito, pero pues los carros modernos ya vienen con eso. Y yo me quedé pensando toda esta semana, yo decía, Espíritu Santo, tú eres así. Tú eres igual, que cuando yo me voy saliendo, tú empiezas a decirme, Manolito. Y ya mismo, sí. Eso es vida cristiana. Vida cristiana no es perfección. No es haberme subido al carro de Lindoberto y manejar a la maravilla y ser el perfecto que venía derecha. No, se sale usted y yo siempre, pero ahí mismo corregimos, porque el Espíritu Santo estamos en la onda. Pero cuando usted y yo tomamos decisiones, el Espíritu Santo habla y usted y yo no entendemos, ¿qué pasa? Ahí es donde usted y yo tenemos que decir, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas.
¿Me están entendiendo o no? Sí. Me quedó una enseñanza muy linda con su carro, don Lindoberto. Bueno, ahora entonces, versículo 23, dice, porque Jehová al final estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora quiero que con este antecedente, ahora quiero que usted mire y aterricemos a esto, para que usted se dé cuenta qué pasó con Moisés y por qué Moisés hizo lo que hizo. Vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Si usted y yo queremos tomar en serio la presencia de Dios, vamos a pagar el precio de ir despacio aprendiendo esto. Y vamos a ver cosas grandes. ¿De quién depende? De que usted y yo decidamos. Versículo 13. Moisés le habla, Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Dirección. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? La presencia de Dios. Para que la entendamos, ¿qué es la presencia de Dios? Vuelvo a leer el versículo para que usted se dé cuenta. Fíjate que Moisés no dijo, Señor, yo quiero tu presencia. No. En otras palabras, ¿él qué dijo? Señor, quiero, uno, gracia. Yo le pido al Señor todos los días gracia delante de Analu. Le pido gracia delante de mis hijas. Le pido gracia delante de ustedes. Le pido gracia delante de mi líder. Le pido gracia delante del vecino. Gracia delante del que me persigue o del que no está de acuerdo, el que me hace contrapeso. Gracia cuando me subo a la autopista a manejar. Que me dé gracia delante de la policía. Que me dé gracia, finalmente la más importante, delante de él. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes oran por esa gracia? ¿Saben cuál es el problema nuestro? Que nosotros cada mañana, por eso no nos levantamos a orar temprano, porque no decimos, yo no necesito la gracia de Dios, ya la tengo. Es que Él es Dios y Él me tiene. Yo he oído personas que dicen, Dios me tiene que responder y hacer lo que yo le digo. ¿Ah? ¿Cómo así? Gracia, no. Gracia es algo que usted tiene que pedir de rodillas cada mañana. Usted sigue durmiendo, es porque no necesita la gracia. Porque usted piensa y cree que la tiene y punto. Usted no necesita gracia porque usted ¿qué es? Inteligente. Usted no necesita gracia porque usted es vivo, usted es carismático, usted es, no me la sé cómo es la cosa. Y seguramente usted es muy inteligente y muy vivo, sí, seguro. En Colombia le llamamos a eso la malicia indígena, ¿no? A la viveza, pero eso no es ninguna malicia indígena, ¿no? Pero un hombre, una mujer que entiende la presencia de Dios cada mañana, Señor, dame gracia. Dame gracia para hacer esto que llevo haciendo 25 años y todavía necesito. Versículo 13. ¿Qué más le pidió? Te ruego que me muestres ahora tu camino. Luego Moisés, ¿qué estaba pidiendo? Tu presencia para saber el camino. Para no tomar las decisiones yo que quiero como no, sino lo que tú dices voy a hacer. ¿Vivimos así cada mañana? Por eso recuerden lo que hemos venido hablando del proceso que necesitamos para ver la gloria de Dios. Porque si nosotros somos cristianos de a minuto, o cristianos por horas, o cristianos de a raticos, pues no vamos a ver nunca nada en nuestras vidas. Dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te ¿qué? ¿Me están siguiendo en el versículo 13? Sí. Para que te conozca.
Eso es presencia. Conocer qué piensa Dios, qué piensa Jesús, qué piensa el Espíritu Santo, qué dice la Biblia que tengo que hacer. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero, es lo que dice la Biblia que se debe hacer. ¿Estamos? Que te conozca, versículo 13, ¿qué más dice? Halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés le está diciendo, Señor, esta gente que me diste son una carga terrible, pero son tuyos. Capacítame. Y cuando Moisés le hace esta petición al Señor, ¿cómo responde el Señor? Versículo 14. Él le dijo, mi presencia irá contigo. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo es, todo lo que usted me acaba de pedir se llama una sola cosa: presencia. Ahí la va a tener. Irá contigo. Versículo 14. Y además, ¿te daré qué? Descanso. Te daré descanso. Para que usted se dé cuenta. ¿Por qué anda angustiado? ¿Por qué anda acelerado? ¿Por qué anda preocupado? ¿Por qué anda acelerado? ¿Por qué anda con problemas de salud? ¿Por qué anda atafagado en el mundo? Es que no puedo, no, es que tengo que trabajar porque hay que levantar plata, tengo que pagar la casa, tengo más. Eso hay que hacerlo. Pero una cosa es que usted lo haga en el espíritu y otra cosa es que usted lo haga en la angustia y en la carne. Eso que te daré descanso significa, si lo quieren apuntar, es orden divino bajo el control de Dios. Eso es descanso. No es estar durmiendo en la casa y no trabajando, no. Es saber que hay un orden divino y que las cosas están bajo el control de Dios. A los que están asustados con el nuevo presidente, yo les digo, dejen de mirar eso. Miren su realidad. Él les dará descanso, protección, cuidado. Más bien, ¿por qué no oramos para que el nuevo presidente ponga en orden más de una cosa que está en desorden en este país? Y en vez de criticar y en vez de hablar bobadas, oremos. ¿Qué es lo que no hacemos? Versículo 15. Miren lo que dice Moisés. Versículo 15, para que ya oremos. Moisés le respondió. ¿Qué respondió Moisés? Si tu presencia dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo de aquí no me muevo. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si usted y yo hiciéramos esta oración a las 4 de la mañana? ¿Qué pasaría? Si usted y yo le dijéramos al Señor, aquí estoy, Señor, con un sueño el tenaz, pero estoy buscando tu rostro. Porque yo entendí revelacionalmente que ni un solo paso voy a dar si no va tu presencia conmigo. Y tu presencia conmigo no es un amuleto, no es un escapulario, no es una cruz, no es tener una foto de Jesús en la casa, ni la Biblia abierta en el Salmo 99 o 91. No es echarse la bendición y que dice, el Señor Jesucristo. No, nada de eso. Eso es superstición y son amuletos necios religiosos. Es rodillas de un corazón humilde que dice, Señor, quiero conocerte. Señor, quiero mi camino de cómo hacer en mi matrimonio, cómo hacer con mis hijos, cómo manejar el dinero, cómo manejar mi lengua, cómo manejar mi tiempo. Decido hacerlo al estilo tuyo. Punto. Tu presencia va a ir conmigo. Yo de aquí hoy no salgo de esta casa si no tengo media hora contigo, una hora contigo, para decirte tu presencia conmigo. Si no, no me muevo de aquí. ¿Cuántos de ustedes, alguien le dijo, no, yo no voy a ir a trabajar hoy? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no va conmigo hoy. Pero la pregunta es, ¿puede usted ir con la presencia de Dios o no?
Pero ¿dónde está el engaño? Usted dice, no, como ya recibí a Cristo. Entonces, duermo hasta madrugo a las 8 de la mañana. La pregunta es, ¿usted en el día va a tener la presencia de Dios a su favor? No. Ojo, no estoy diciendo que entonces se le salió Cristo de su vida. No. Cuando estamos hablando de presencia de Dios, estamos hablando de una realidad contundente en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de reaccionar. Pasaron y me mostraron el dedito, pues yo les muestro el otro dedito. Dios te bendiga. Alguien te hizo, alguien tan, respóndele, Dios te bendiga. Así tus amigas, tus amigos, ay, pero ¿qué le pasa? Pero usted es una boba, ¿usted qué es esto? ¿Qué? Tu marido te hizo eso, no, ponéselo, me han dicho, ponelo como un alce, peor, mira, no seas boba, mira. Y la Biblia dice, arrodíllate. Si usted cree en eso, ¿qué cree que va a pasar si usted se arrodilla a bendecir a ese hombre? El diablo le va a decir, maldígalo, no lo perdone. Pero arrodíllese usted a bendecirlo para ver lo que va a pasar. ¿Qué cree que la presencia de Dios va a hacer con ese hombre? ¿Por qué no hay transformación en su cónyuge? ¿Por qué no hay transformación en sus hijos? Piénselo. Moisés tenía algo claro. Si no es con tu presencia, no arranco. Y para terminar, para dejarlo ahí pendiente para que sigamos. Versículo 15. Yo le pregunto, Dios le responde y le dice, mi presencia va a ir contigo. ¿Qué se supone que Moisés debió haber dicho? No, pues ya con eso estoy listo. Gracias, Señor. Pero miren lo que hizo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que había algo más que la presencia de Dios. ¿Cómo se llamaba? Gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros no tenemos hambre ni por la presencia, Por la gloria. y menos por la gloria de Dios. Si usted y yo empezamos a tener hambre por la presencia de Dios y la gloria de Dios, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a arrodillarnos a pedir gracia. Vamos a arrodillarnos para empezar a hacer lo que no nos gusta, pero hay que hacer. Vamos a empezar a tomar decisiones radicales. Cueste lo que cueste, llore lo que llore. Y ahí empezaremos a ver grandes cosas. Hacia allá vamos, familia. Tristemente algunos tendrán el riesgo de quedar en el camino. ¿Quiénes son los que van a quedar en el camino? No son los que se van a ir del centro, ¿no? Quedarán en el camino aquellos que, pudiendo hacer parte de ver la acción de la presencia de Dios y de la gloria de Dios, van a vivir como. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos permita su gracia, su cariño y su bendición de ir caminando hacia la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos anhelan y quieren ver la presencia y la gloria de Dios? ¿Cuántos? Ojalá así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.